Hola, en este video veremos los 12 pasos para la realización del ECOE. El paso 1 es la planeación general del examen. En este paso, en primer lugar, se debe planear y coordinar el diseño de estaciones, describir a quién va dirigido, los atributos de la competencia clínica que se desea evaluar. También es importante definir el lugar donde se instalarán las estaciones del ECOE, haciendo un registro de los recursos materiales y humanos necesarios para realizarlo. Por ejemplo, el tiempo en que se requerirá, el número de estaciones y los contenidos de cada una. En esta etapa se debe seleccionar y capacitar a los profesores que participarán como evaluadores, además de recopilar y revisar las estaciones que han sido diseñadas y elaboradas por el grupo de profesores. Para esto es necesario definir qué tipo de estaciones se emplearán, ya sea de procedimientos, que se llama dinámica, o de interpretación de estudios de laboratorio o gabinete, que se llama estática. Esto es de suma importancia ya que de esto depende la planeación de la logística que se utilizará en el ECOE. En las estaciones dinámicas se requieren 3 formatos que deben ser elaborados por los profesores expertos en el área: el del estudiante, el del evaluador y el material para el paciente estandarizado. En el caso del estudiante, debe de contener las instrucciones y la presentación del caso. El del evaluador debe de contener el instrumento con el que se evaluará el desempeño del alumno, que puede ser una lista de cotejo o una rúbrica, y el material del paciente estandarizado, que incluye una especie de libreto o guión con toda la información que se necesita sobre sus características y su padecimiento actual, y que el paciente deberá memorizar. En las estaciones estáticas se utilizan solamente 2 formatos, el del estudiante y el del evaluador. También se pueden necesitar resultados de laboratorio o gabinete, o bien de exploración física, que deben incluirse para que el alumno pueda lograr el objetivo planteado para la estación. Es importante generar y gestionar un banco de estaciones mediante la realización de pruebas piloto, por lo que se deben identificar las fuentes de evidencia de validez del ECOE que se aplicará. Paso 2. Definición del contenido de las estaciones. Este segundo paso consiste en definir el contenido de las estaciones que servirán para la evaluación. Antes de comenzar con la elaboración de los casos, es necesario considerar el perfil de referencia del programa académico en el que se han determinado los atributos de las competencias clínicas esperadas en el evaluado, y así poder plasmarlo a través de una tabla de especificaciones y una matriz de contenidos. Es importante seleccionar adecuadamente a evaluadores y pacientes, asegurando que estén previamente capacitados, contar con los casos y las estaciones de lo que se desea evaluar, así como un espacio físico apropiado, lo más parecido a un escenario real. Si se trata de una estación dinámica, se debe considerar que exista un paciente capacitado o modelo, una mesa de exploración y se cuente con los instrumentos necesarios para realizar el procedimiento solicitado. En las estaciones estáticas es importante verificar que se cuente con el material necesario, ya sea microscopio, computadora, lápiz, papel, etc. Finalmente, es necesario contar con algún instrumento de evaluación que contenga los indicadores que se quieren evaluar y que correspondan con los objetivos planteados. Es de suma importancia cuidar la congruencia entre el caso clínico, las indicaciones para el estudiante y el instrumento de evaluación que se empleará y el libreto del paciente. Es conveniente que las estaciones estén cercanas y ubicadas en una secuencia lógica y fácil de seguir para los estudiantes. En resumen,
Las estaciones deben considerar casos clínicos, pacientes estandarizados y sus libretos, instrucciones para los estudiantes, la guía del evaluador y rúbricas para ser utilizadas en cada estación. Paso 3. Especificaciones de la prueba y del instrumento de evaluación. El tercer paso consiste en definir el número de estaciones que se utilizarán, así como el tiempo destinado para cada estación. Lo más común es que se elijan entre 9 y 20 estaciones y que cada estación dure entre 6 y 15 minutos, dependiendo del tipo de escenarios que se hayan incluido. Ya sea que el ECOE se aplique como evaluación sumativa, formativa o diagnóstica a los alumnos, se debe evaluar a todos con el mismo instrumento y registrar los resultados en una base de datos para analizarla por parte del comité de evaluación o por el cuerpo de docentes para dar a conocer posteriormente los resultados tanto a los alumnos como a las autoridades. El paso 4 es en relación con el desarrollo de las estaciones. En esta etapa se deben considerar varios elementos. La estación, que en el caso de la carrera de medicina puede tratarse de un consultorio, un área de urgencias, en fin, lo más parecido a la realidad, para que tenga un mayor impacto en el aprendizaje. También se debe considerar la capacitación de los profesores que evaluarán y desarrollar las guías de los evaluadores, en las que se describirán las acciones más importantes y detalladas que debe realizar el examinado, considerando las dimensiones de la competencia que se va a evaluar. El proceso que realiza el alumno en la estación puede evaluarse mediante una rúbrica y para valorar las habilidades de comunicación interpersonal se puede emplear una lista de cotejo o bien una escala global. Durante esta etapa también se considera la capacitación del paciente, ya que tiene que representar el mismo caso clínico tantas veces como alumnos serán evaluados para que la dificultad y las características del caso sean lo más parecidas posibles en todas las ocasiones. Hay que recordar que en cada estación se le debe mostrar al estudiante las instrucciones que contengan el problema y las indicaciones que debe seguir antes de realizar la actividad solicitada. El paso 5 y el paso 6 es con relación al diseño y producción del ECOE. Antes de aplicarlo por primera vez, es necesario una prueba piloto para poder identificar errores y corregirlos. Por ejemplo, preguntas mal redactadas, mal planteadas o confusas. El paso 7 es la aplicación ya del examen. En virtud de que la calidad del ECOE está en función de las condiciones en las que se aplica, es importante considerar todos los elementos relevantes durante el proceso, con la finalidad de obtener evidencias de validez de la prueba. Para esto se debe tomar en cuenta, por ejemplo, el horario en que se citará a los estudiantes, la duración del examen, así como las reglas básicas para aplicarlo. Por ejemplo, no ingresar con teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos o portar una credencial para identificar al sustentante. También se debe nombrar a un coordinador del examen, que se encargará de resolver cualquier duda a los evaluadores, así como atender los incidentes que se presenten. Al final, también apoyará en revisar que el material sea devuelto en su totalidad. Los profesores de apoyo deben monitorear el desarrollo del examen para evitar conductas irregulares por parte de los sustentantes y para indicar el momento en que los alumnos concluyen su tiempo en una estación y deben pasar a la siguiente, así como cuando se dé por concluido el examen. El paso 8 se refiere a la calificación del examen y al análisis estadístico.
Por lo regular, a partir de la base de datos se puede registrar el puntaje obtenido por el alumno y así calcular medidas de resumen, entre las que se incluyen medidas de tendencia central y de dispersión. También es importante obtener la confiabilidad del instrumento utilizado. Para esto es importante contar con el apoyo de profesionales expertos en manejo de bases de datos y análisis estadístico. El análisis debe considerar la medición de la confiabilidad para estimar la validez interna del examen aplicado. Es decir, se necesita estimar la consistencia del examen a lo largo del tiempo o en múltiples ocasiones. Paso 9 se refiere al estándar de pase. Para obtener una calificación aprobatoria o reprobatoria de los alumnos, se debe establecer el nivel o estándar de pase que identifica al estudiante que obtiene un resultado de aprobado del que no lo obtiene. Su puntuación se compara con la puntuación media obtenida por el grupo para cada dimensión y competencia global, en el caso de evaluación con referencia a la norma. O bien puede haber otros métodos de establecimiento del estándar de pase, como una evaluación con referencia a criterio, donde se compara la puntuación del estudiante con los dominios de la competencia clínica. Esta última es más recomendable. El paso 10 es el reporte de los resultados. Una vez realizado el análisis estadístico y de acuerdo con el propósito del ECOE, es importante analizar e interpretar adecuadamente los resultados para generar un reporte global del examen que deben ser analizados por el comité que organizó y aplicó el ECOE. También es útil elaborar un reporte donde el alumno pueda revisar su desempeño en el examen. Cuando se trate de un ECOE formativo, es conveniente que el profesor tenga una sesión con sus alumnos en donde se comenten los resultados y se den las conclusiones acerca del ejercicio realizado. En este proceso es muy importante la realimentación, ya que permite que los estudiantes identifiquen sus áreas de oportunidad, tengan la posibilidad de corregir los errores y así mejorar su práctica profesional. Paso 11. Banco de casos para estaciones. Con la finalidad de mejorar la calidad del ECOE en futuras ocasiones, es importante crear un banco de casos, mismo que tendrá que irse mejorando, actualizando y ampliando antes de cada nueva aplicación. En el paso 12 se realiza un reporte técnico del examen. En este reporte se deben describir los pasos mencionados anteriormente que incluyan el análisis psicométrico realizado después de cada ECOE, lo que permitirá documentar de manera objetiva y justa posible las fuentes de evidencia de validez para apoyar o refutar la interpretación de los resultados. Como podrán darse cuenta, el ECOE es una herramienta muy útil para el aprendizaje y para la evaluación. Brinda al alumno la oportunidad de desarrollar y hacer más eficiente la toma de decisiones que tendrá que emplear en el futuro como profesional ya egresado, además de practicar las habilidades y aptitudes necesarias para desarrollar su trabajo con calidad.